Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Y modo presentación. ¿Se ve perfectamente, Glenis? Sí. La pantalla, excelente. Y bueno, Sí. ya la parte importante. Muy bien, entonces, como les decía anteriormente, hemos venido entonces construyendo lo que es el planteamiento del problema, lo que es la enunciación del problema, lo que es el título aproximado y entonces las interrogantes de investigación. Este proceso de las interrogantes, como les dije, vamos a revisar algunas cuestiones el día de hoy y terminamos esta presentación e iniciamos la de los objetivos el viernes de la semana entrante. El calendario normalmente presenta o propone las clases para los días viernes a las 5 de la tarde, pero como les digo, allí en una parte del calendario, una parte donde hay unas notas, eso no es una camisa de fuerza porque eso depende de muchos factores. Electricidad, internet, estado de salud y ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, vamos a esperar de que de verdad se puedan desarrollar los días viernes a las 5 de la tarde como lo tenemos previsto. Cualquier cambio que haya, sobre todo para Morelvis que está entrando hoy, cualquier cambio que haya se avisa con anticipación en la semana, Morelvis, ¿ok? Ya los demás participantes están acostumbrados. Okay, entonces, perfecto. Entonces, vamos a trabajar nosotros con lo que son las interrogantes de investigación en su primera parte. Elementos del planteamiento. Fíjense que ya entonces nosotros pasamos esta etapa de la pirámide, que es la definición y delimitación del problema con la idea título aproximada, y vamos ahora a discutir las interrogantes. Las próximas semanas que nos vienen, discutimos objetivos, hipótesis y justificación del problema. Bien. Entonces, ¿qué es una pregunta de investigación? Vamos a definirla científicamente. Una pregunta de investigación es toda expresión interrogativa abierta, que se le hace cuando habla de abierto, es que no se tiene una idea clara de qué es lo que se tiene como problema investigativo totalmente. Uno tiene un conjunto de ideas vagas y entonces las interrogantes que uno tiene que hacer tienen que ser interrogantes de tipo abiertas, interrogantes que me puedan a mí dar visiones distintas del problema de investigación para yo terminar de definir qué es lo que yo voy a hacer con el problema, cómo lo voy a delimitar y cómo lo voy a resolver metodológicamente. Bien, entonces, la pregunta de investigación es toda expresión interrogativa y abierta que se le hace a un problema con la intención de descubrirlo, establecerlo, desarrollarlo y solucionarlo. Fíjense que son las 4 etapas de todo trabajo de investigación, ya sea de tercer nivel, de cuarto nivel o de quinto nivel. Así como de dar a conocer circunstancias de su desconocimiento, duda, dificultad, expectativa e incertidumbre, asociada a él en sus diversas formas de emergencia, existencia o consignación. Depende si existen problemas de emergencia, por lo menos en este momento Venezuela necesita un plan de gobierno claro y preciso en estado de emergencia. Eso sería un problema de investigación bien difícil que yo no me metería, no sé si ustedes lo harían. ¿Ok? Bien. La existencia del problema y la consignación, porque muchas veces la consignación del problema es fundamental, ya sea porque la consignación es de tipo administrativa para poder terminar un estudio, o porque la consignación es profesional, la cual es solicitada por superiores y tengo que consignar la solución del problema para poder dar solución a algún problema en la empresa, consorcio, institución, etc. Bien. La pregunta es el instrumento de producción, construcción y manejo fundamental más importante. Nosotros somos seres herotéticos. ¿Qué significa que seamos seres herotéticos? Que somos como Pepito el Preguntón. Desde que iniciamos nuestra primera etapa de la vida siempre andamos haciendo preguntas. Y la única manera que se ha construido el conocimiento humano en el mundo y en toda la historia ha sido porque el hombre siempre ha tenido capacidad de preguntarse. El hombre y la mujer, ¿ok? Bien, ha tenido capacidades para preguntarse. Tanto de la misma investigación como de la actividad investigativa misma. Posee 3 versiones. Las preguntas de tipo superficiales, las preguntas conceptualizadas y la pregunta pivote o profunda. Y vamos a discutir poco a poco qué significa cada una de ellas. Pero el término superficial tiene que ver con aquellas preguntas no muy poco profundas que nosotros hacemos a un cierto problema. Los problemas que están basados en interrogantes de tipo superficiales normalmente no tienden a ser resueltos. Bien. Los problemas cuyas interrogantes son conceptualizadas no son profundos, pero sí tienen una estructura científica que me permite dar una cierta solución al problema.
Entonces, para poder hacer investigación, definir un problema científicamente y poderle darle solución metodológica correcta, las preguntas tienen que ser preguntas de tipo profundas dentro de los problemas. Si no, es imposible llevar a cabo la solución del problema. Ya en estudios de cuarto nivel y de quinto nivel, ni las preguntas superficiales ni las preguntas conceptualizadas aparecen, sino que aparecen preguntas pivotes o preguntas profundas, y ya vamos a ver lo que significa el término pivote. Bien. ¿Alguna pregunta con esta definición que les acabo de dar? Bien, continúo entonces. Por favor, el micrófono que está abierto. Continuamos. ¿Qué es una pregunta normalizada? Entonces, fíjense, una de las primeras etapas para uno generar las interrogantes de investigación es que las interrogantes deben estar normalizadas. Bien, la normalización corresponde a una actividad de tipo científica que me permite a mí generar una pregunta clara, precisa y concisa, metodológicamente hablando, para la solución de un problema. Entonces, vamos a ver qué significa la pregunta normalizada. La pregunta normalizada sigue siendo una pregunta abierta, porque las preguntas abiertas son las que tienen mayor grado de profundidad, con un patrón de respuesta previo, cuya manera de responder se estandariza de acuerdo con un lineamiento semántico convencional de acepciones significativas. ¿Qué significa eso? Un lineamiento semántico tiene que ver directamente con toda la estructura lógica de ese planteamiento o interrogante que se haga. Y con un carácter convencional de acepciones significativas, porque normalmente las palabras que conforman a esa interrogante tienen un conjunto de acepciones que la hacen significativa. ¿Por qué la hace significativa? Porque seguramente la acepción de esa palabra, que es una palabra de mayor profundidad, con el mismo significado, pero que va más a fondo, va más profundo en la interrogante que yo esté haciendo, me permite a mí profundizar, como dije anteriormente, en eso que estoy preguntando. Entonces, normalmente, cuando uno construye interrogantes, ellas deben tener un carácter semántico y un conjunto de acepciones significativas. Por favor, establecido para el caso, todo ello en función de una intencionalidad, propósito que se fija con claridad significativa, delimitativa y formulativa. Las preguntas que normalmente acompañan a un proyecto de investigación o que acompañan directamente a un trabajo de investigación son preguntas normalizadas en todo el sentido. Y ya vamos a ver más adelante un poco más, vamos a profundizar en este término de normalización. Bien, el término normalizado proviene de la estructura lógica del vocabulario que nosotros hablamos, que es el español en cierto modo. ¿Ok? Continuamos entonces. ¿Qué es una pregunta pivote? Una pregunta pivote es una pregunta resultante de un análisis de similitudes a un conjunto de preguntas. Yo me planteo un conjunto de preguntas, analizo las similitudes que hay entre ese conjunto de preguntas, y a partir de ellas sale una pregunta pivote, que es la pregunta que va a permitir o que va a ser el eje de giro de todo el conjunto de preguntas que van a hacer preguntas de segundo orden con respecto a la pregunta pivote. Es decir, la pregunta pivote va a ser la pregunta fundamental, la interrogante fundamental del problema. Y en función de la pregunta pivote empiezan a construirse un conjunto de subpreguntas que a su vez forman parte de la estructura pivote, pero que son en un cierto grado más particularizadas que esa pregunta pivote, que es más general. Bien, todas afines, todas estas preguntas que yo construyo a partir de la pregunta pivote, todas afines a un mismo asunto de interés cognoscitivo, que tiene que ver con el problema, con lo que yo conozco del problema de investigación, las cuales forman parte de un mismo contexto de producción y responden a una misma intencionalidad cognoscitiva. La parte cognoscitiva tiene que ver directamente con lo que yo voy a conocer del problema de investigación. Generalmente, estas preguntas se extraen de 3 a 6 preguntas, es decir, yo tengo de 3 a 6 preguntas. A esas 3 o 6 preguntas le hago un análisis cognoscitivo de lo que conozco de ellas y qué puedo responder de ellas, y construyo una pregunta pivote. Entonces, yo voy a tener una pregunta pivote que puede tener 3, como mínimo 3 interrogantes, 4 interrogantes, 5 y 6. Ya más de 6 interrogantes en un proyecto de este nivel es una cosa que no es abarcable. Yo no se lo sugiero de ningún punto de vista. Ok, entonces normalmente se construye la pivote y la pivote va a tener 3, 4, 5, mínimo 3, máximo 6 preguntas. No es una camisa de fuerza,
pero ya nosotros pasar a una séptima, octava y novena pregunta ameritaríamos de un trabajo que va a llevarse más de un año y un par de meses, que es lo que dura el periodo de máster. Bien, estaríamos hablando de un posgrado de 4 años o de un doctorado de 5 años. Bien, generalmente las preguntas pivote se extraen de 3 a 6 preguntas aparentemente diferentes que de manera intencional se formulan a un mismo asunto. Entonces, esta idea es la idea de estructura profunda o de idea profunda de Chomsky. La idea de Chomsky acerca de la profundidad de las ideas es que normalmente se tiene una idea pivote y se genera un conjunto de ideas que conforman a esa idea pivote. Ese conjunto de ideas particularizan las interrogantes que tienen que ver con esa pregunta pivote o esa idea general y la hacen rica en conocimiento y en tratamiento cognitivo y cognitivo. Recuerden que lo cognitivo tiene que ver con todo la cantidad de conceptos, teorías, modelos, tecnologías que yo manejo, y la parte cognitiva con lo que yo voy a conocer de un problema o lo que ya conozco de mi campo laboral, del campo académico o simplemente de la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces hay que separar bien esas dos cosas allí. Entonces, la pregunta pivote. Entonces, fíjense ustedes, para uno poder hacer, uno parte una pregunta pivote que sería la interrogante general al problema de investigación, y luego se genera un conjunto de interrogantes, y al final de cuentas esas interrogantes pasan a ser más adelante, con un cambio de verbo, los objetivos específicos de investigación. ¿Ok? ¿Se entiende claramente la idea? ¿Tienen alguna pregunta que hacer o algún comentario? Exactamente, claro. Hasta el momento, perfecto. Continuamos entonces. Fíjense, entonces, repasamos. Tenemos entonces la pregunta normalizada, que es lo que hace científica la pregunta. Tiene un lineamiento semántico convencional y la conforma un conjunto de acepciones significativas, que son significados más profundos que permiten sacarle mayor riqueza contestativa a la pregunta. Y por otro lado tenemos una pregunta pivote, que sería la interrogante general, la cual se deriva de 3 a 6 preguntas que me permiten a mí conducir metodológicamente el trabajo de investigación. Incluso a partir de allí se construyen hipótesis, se construyen objetivos de investigación. Desde el punto de vista científico, investigativo, metodológico y tecnológico, existe un cierto modo de preguntar. El profesional pregunta de una manera, el artesano pregunta de una manera, el tecnólogo pregunta de otra manera. Ustedes están en el campo profesional y la manera de preguntar tiene que ser la manera científica de hacer preguntas. ¿Ok? Entonces, el modo de preguntar tiene que ver fundamentalmente con 3 elementos. Entonces, ustedes van a plantearse cuál es el modo en el que yo pregunto. ¿Cómo son mis preguntas? ¿Son superficiales? ¿Son conceptualizadas? ¿Son preguntas profundas? Entonces, yo debo generarme una metodología de preguntar, porque la metodología de preguntar es la única que me puede conllevar a que yo cientifice un problema de investigación, que se haga un problema de investigación de tipo científico. Bien, si yo pregunto como el artesano, o pregunto como el tecnólogo, o pregunto como el hombre común de la calle, simplemente yo no voy a darle solución a ningún tipo de problema, y menos a un problema de tipo académico, tecnológico, profesional. Bien, entonces, los elementos del modo de preguntar tienen que ver con una manera particular de preguntar que la tienen los profesionales, fundamentalmente. Se aplica en lotes o módulos. Estos lotes o módulos los vamos a ir estudiando en el resto de semanas, y en la semana 4, que yo les voy a liberar el día lunes, allí hay una presentación completa donde se habla de los módulos y cómo se aplica, con unos ejercicios. Y el modo de preguntar, o a partir del modo de preguntar, se obtiene algún conocimiento de interés. Ese conocimiento, como les dije, puede ser un conocimiento investigativo, científico, profesional, que es el que hace el profesional, un conocimiento de tipo simplemente tecnólogo, que es el que hace cualquier tecnólogo por allí que aplica tecnologías de nivel medio, o el que hace un artesano porque tiene una pregunta particular de interés que debe contestar. Bien. Esa clasificación que hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Educación Universitaria, de meter dentro de un mismo lote a profesionales investigadores, a tecnólogos y a artesanos, es una cuestión que no tiene ningún tipo de sentido, porque deberían haber un departamento para cada uno de ellos y tener una codificación como investigador para cada uno. Yo no estoy diciendo que el tecnólogo y el artesano también no tengan una manera de preguntar y también puedan llevar a cabo una investigación, pero esa investigación se aleja mucho de lo que es la investigación científica profesional académica.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tenemos que tener mucho cuidado nosotros si queremos de verdad generar un trabajo que tenga un impacto tanto profesional como científico como académico. Fundamentalmente profesional, que es lo que le interesa a ustedes en este área de tecnología. Bien, entonces, ese modo de preguntar está fundamentado en lo siguiente. Primero, el modo de preguntar de manera correcta me permite a mí conocer el grado de ambigüedad con el cual se dispone de los significados. Es decir, yo me empiezo a hacer preguntas, le empiezo a hacer preguntas al problema de investigación y me voy dando cuenta poco a poco en los significados que tienen esas preguntas y las posibles respuestas que tengan, qué ambigüedad existe. Recuerden que mientras más yo me acerque a un grado de ambigüedad grande, eso hay que tratar de eliminarlo de alguna manera. La ambigüedad no es que se va a eliminar totalmente, pero sí se puede poco a poco ir disminuyendo hasta que más o menos el planteamiento sea científicamente correcto y se pueda llevar metodológicamente a cabo. Por otro lado, uno debe tener un manejo correcto de los operadores gramaticales que me permiten a mí hacer las conexiones directas entre palabras y entre párrafos completos, ¿ok? Que conforman una pregunta. Por otro lado, hacer uso consciente de las sinonimias y homonimias, bien, que tienen que ver directamente con ese conjunto de palabras que pueden pronunciarse de la misma manera, pero tienen significados distintos y eso crea ambigüedad dentro del problema de investigación, o una palabra que tenga muchas acepciones, donde normalmente el investigador empieza a escribir y la palabra la dice de una manera acá, de otra manera más abajo, de otra manera. Claro, el investigador sabe que todo eso significa lo mismo, pero el que está leyendo la investigación comienza a perderse poco a poco en toda esa narrativa. El modo de preguntar me debe hacer llegar a la formulación idónea de una pregunta. Por supuesto, si yo aplico todo lo anterior, yo voy a llegar a la formulación idónea de una pregunta desde el punto de vista metodológico y del punto de vista lingüístico. Y por otro lado, me permite a mí ese modo de preguntar adquirir el significado de la pregunta y tener un entendimiento y una comprensión de la pregunta. Si a cada pregunta que yo construya, a cada interrogante, yo no conozco bien su significado, no la entiendo bien, es imposible que yo comprenda la pregunta, y si yo no comprendo la pregunta, ¿cómo la soluciono? ¿Ven? Entonces, fundamentalmente es eso. Entonces, este modo de preguntar que estamos discutiendo nosotros en este taller seminario, y que es el modo de preguntar que más o menos les han venido ustedes transmitiendo en las universidades donde ustedes se formaron académicamente, en los campos de trabajo donde también se hace investigación, en los campos profesionales, es lo que se llama el modo de preguntar científico o el modo de preguntar erotético. La erotética es una parte de la lógica que está relacionada directamente con la forma lógica de hacer preguntas a un problema de investigación o a cualquier problema de cualquier índole en cualquier campo de conocimiento. Incluso a problemas personales, ¿no? Dependiendo de la profundidad con que uno se haga el problema personal, va a resolver bien o aproximadamente bien el problema personal. Si no, el problema se vuelve un problema peor de lo que era anteriormente, si uno no comprende claramente eso. Bien, por favor, ¿alguna pregunta con respecto a lo que significa el modo de preguntar? ¿Se entiende claramente? ¿Hay alguna acotación? Perfecto. Por favor, los que tienen micrófono, ¿hay alguna pregunta en el chat? Una pregunta. Bien, continuamos entonces. Bien, fíjense, en ese modo de preguntar que ya lo definí como el modo erotético, el modo científico de preguntar, debe haber dos cuestiones importantes. Primero, debe construirse una pregunta pivote que, como les dije, era como la interrogante principal de investigación, que después va a ser fraccionada entre mínimo 3 preguntas y máximo 6 preguntas de interrogantes de investigación. Incluso después de la interrogante, fíjense, después de que yo haga esa fragmentación de la interrogante principal, yo puedo desaparecer totalmente la interrogante principal y quedarme con las 3, 4, 5 o 6 interrogantes de investigación. Eso es un ejercicio que yo acostumbro mucho a hacer cuando estoy trabajando en investigación. Me genero una interrogante, que es la pivote. Genero el conjunto de interrogantes que conforman a la pivote. Y después desaparezco la pivote y me quedo con las preguntas particulares. Y eso me permite más o menos seguir un camino metodológico del trabajo. Yo les sugiero en cierto modo que ustedes también pueden hacer eso, y cuando estén ustedes ya vaciando la información en el documento del Drive, pues yo iré revisando poco a poco y haciéndole las acotaciones necesarias. ¿Bien? Entonces,
¿Cómo se hace un pregunteo al problema de investigación? Mucho cuidado con esto y hasta aquí vamos a mirar la mentoría del día de hoy. Continuamos el próximo viernes. Fíjense algo. Ya ustedes tienen el problema de investigación, en cierto modo, más o menos definido, bien, con un primer grado de aproximación. Ese problema de investigación, el ejercicio siguiente es construir una narrativa del problema de investigación, una narrativa descriptiva que corresponde al planteamiento. Después de construir esa narrativa que corresponde a una narrativa descriptiva que corresponde al planteamiento, hay que hacerse un enunciado aproximadamente científico, que ya ustedes tienen patrones para cómo hacerlo, del problema. Y automáticamente uno debe definir una interrogante general, que sería la pregunta pivote, y unas interrogantes que después pueden pasar a eliminar a la pregunta pivote y dejarla como interrogante definitiva de investigación. Entonces, al tener el problema, ¿cómo debemos hacer nosotros las preguntas? Primero, las preguntas que tenemos que hacer son preguntas de tipo abiertas, como definimos en las láminas anteriores. ¿Ok? ¿A partir de dónde se pronuncian? Fíjense, a partir de dónde se construyen estas preguntas abiertas. Se formulan a partir del enunciado del problema. Es decir, que al tener el enunciado del problema, yo empiezo a extraer preguntas. Entonces, antes de construir las interrogantes, primero se debe hacer el enunciado del problema. Entonces, planteo el problema, hago su enunciado y empiezo a construir poco a poco las interrogantes. Cuando yo empiezo a construir ese sistema de preguntas abiertas, las preguntas se las hago directamente al enunciado del problema, yo obtengo dos cosas muy importantes. Primero, obtengo una sintomática definitiva del problema. ¿Cuáles son los síntomas de aquella cosa para yo llamarlo problema? Y luego obtengo del problema unas ideas principales, unas ideas secundarias y podríamos decir que incluso unas ideas terciarias. ¿Ok? Donde las ideas principales van a ser las ideas más profundas, las secundarias las de término medio y las terciarias podría ser que se eliminen o podría ser que alguna de ellas sea de interés para el investigador. Eso lo definen ustedes directamente, incluso no de manera individual, sino muchas veces eso se termina de definir con el tutor, en cierto modo. Cuando yo empiezo a hacer interrogantes a la formulación del enunciado del problema, yo empiezo a hacer una penetración del problema. Cuando yo penetro el problema, yo lo que voy a obtener es ese conjunto de preguntas que penetran el problema me sirven para obtener y fijar una idea global de la magnitud, alcance, implicaciones, consecuencias y posibles secuelas del problema. Fíjense ustedes que cuando yo hago todo este ejercicio que les estoy planteando acá del pregunteo del problema de investigación, este pregunteo es el pregunteo erotético, bien, yo puedo incluso regresarme otra vez al título y revisar si mi título cumple con estas condiciones. Que el título me diga que sea una idea global, que más o menos me diga cuál es la magnitud, cuál es el alcance, la implicación y la consecuencia del problema que yo estoy resolviendo. ¿Y qué le permite eso a ustedes como investigadores? Hacerte este sistema de preguntas abiertas al enunciado. Se puede conocer qué tanto podría llegar a conocer el problema valiéndose únicamente, disculpen acá, no tiene mucho licor. Entonces, coloca la... Dios mío. El investigador puede conocer qué tanto podría llegar a conocer el problema valiéndose únicamente de sus recursos y esfuerzo cognoscitivo. Entonces, fíjense algo bien importante. ¿Cuál es la idea del problema que ustedes van a resolver? La idea fundamental del problema que ustedes van a resolver acá como problema primero de proyecto y luego de trabajo especial de grado de máster tiene tres vertientes fundamentales. Primero, que los campos conceptuales que ustedes vayan adquiriendo a medida que van desarrollando los diplomados de cada máster, más todo su campo cognoscitivo que tiene que ver con el área profesional donde ustedes se vienen desenvolviendo, más los problemas del área tecnológico que yo les planteé, que son los problemas de boga y que corresponden a la línea de investigación de diplomadosonline.com, les sirvan a ustedes para ustedes llevar a cabo el desarrollo de su proyecto de investigación y el desarrollo de su trabajo de máster. Entonces, al tener formulado el enunciado del problema, debemos hacerle preguntas, construir esa primera pregunta pivote, segmentar la pregunta pivote en varias interrogantes que deberían ser de 3 a 6, ok, y luego ver de que tanto el campo cognitivo, que es lo que van aprendiendo en diplomados, y lo que ya ustedes en cierto modo han aprendido en sus campos conceptuales, en los estudios que han tenido en el campo profesional, más lo que vayan conociendo a nivel de tecnologías,
a nivel de implementaciones, de optimizaciones, de prototipos, de nuevos recursos, les sirva para que ustedes conformen su trabajo especial de grado de máster. Entonces, fíjense, por un lado lo estamos preparando a ustedes cognitivamente con respecto a todos los diplomados que están cursando en el área tecnológica. Por otro lado, lo estamos preparando cognitivamente porque a medida que van desarrollando ustedes proyectos en cada uno de los diplomados, que son casos de estudio, empiezan a conocer casos de estudio, cómo resolverlos, cómo aplicarlos metodológicamente, cómo hacer informes que generen, informes técnicos que generan informes para el campo de trabajo. Ese sería, en cierto modo, el área cognitiva. Y finalmente, el taller seminario de investigación les ayuda metodológicamente a que ustedes conecten la parte cognitiva que tiene que ver con el conocimiento de los diplomados, con la parte cognitiva que tiene que ver con el desarrollo de los casos de estudio de los proyectos y las conjuguen en un trabajo final de máster. Esa es la idea global que tenemos nosotros de esto que estamos. Por eso el pivote es el taller de investigación y entonces los dos brazos de ese pivote son la parte cognitiva, que son todos los diplomados que ustedes cursan y todas las áreas de conocimiento, y lo cognitivo, que tiene que ver con todos los casos de estudio que van resolviendo en cada uno de los diplomados, que por esa razón es que colocamos esos casos de estudio. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, bueno, por los momentos no. Perfecto. ¿Se entiende claramente la idea? ¿Cómo vamos nosotros a ensamblar lo cognitivo con lo cognitivo y la metodología? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? A medida que ustedes vayan cursando los diplomados, ese problema de investigación cada vez va a ser más profundo, más dinámico y un problema, por supuesto, que de verdad sea un problema científico que dé alguna solución, que como le dije anteriormente, no se quede engavetado como ocurre lastimosamente con nuestros proyectos universitarios, con nuestros trabajos universitarios que están engavetados en la biblioteca central, en las otras bibliotecas, en repositorios, y de verdad no se llevan a aplicaciones radicales y disruptivas en el campo laboral. Bien, entonces esa es una de nuestras metas. Bien, y bueno, escucho comentarios, sino para irme despidiendo, invitarlos a la próxima sesión y que estén pendientes porque entre el día lunes y martes se está liberando la semana número 4. Bien, entonces les escucho si tienen alguna pregunta, si no nos despedimos. Déjenme dejar de compartir aquí para ver si hay algo que aparezca en la... Ah, bueno, no aparece. Bueno, dígame, le escucho. Yo tengo una pequeña duda en cuanto a si yo quiero algún material referente a lo que yo quisiera colocar en mi proyecto de grado, ¿a quién debo solicitarle ayuda con tal material? Primero, debes definir exactamente qué área o qué áreas de conocimiento están relacionadas con tu problema de investigación, con tu trabajo, con tu proyecto. Ahorita no lo vamos a llamar trabajo, vamos a llamarlo proyecto, que es el nombre técnico que recibe para esta etapa. Ok, entonces, fíjate, esa información directamente la consigues de los facilitadores. Por ejemplo, si tienes un proyecto en el cual la inteligencia de negocio se combine con la minería de datos para llevar a cabo alguna optimización o alguna producción de algún tipo de modelo o de procedimiento o de proceso, exactamente, la información más directa la tiene directamente el facilitador o la tiene directamente el diplomado que estás cursando. ¿Ok? En ese caso. Okay. Si necesitas una información un poco más profunda que tenga que ver con artículos de investigación y ese tipo de cosas, la puedes solicitar directamente acá al taller seminario de investigación porque yo tengo una base de datos completa. Pero yo te voy a enseñar a utilizar esa base de datos en las próximas semanas. Bien, de cómo trabajar con esa base de datos para que tú puedas buscar a través de conectores lógicos, es lo que se llaman descriptores básicos de títulos, puedas empezar a bajar los proyectos, trabajos, investigaciones, memorias de congreso, revistas especializadas, claro, que más te convenga. Ok, pero por el momento creo que la información directa la puede dar el facilitador, que es el profesional en esa área de conocimientos que está relacionada con tu problema de investigación. Perfecto. ¿Correcto? Sí, porque yo tengo algo, digamos, algo pensado que quisiera perfecto hacer. También tengo ya definido, digamos, los campos que me gustaría abarcar, pero lo que me falta es, digamos, un poco de material para un poco más de lucidez en cuanto a lo que voy a desarrollar. Claro, ustedes lo que pueden ir haciendo, o lo que se los recomendé yo unas semanas atrás, es haciendo una revisión un poco a las referencias a nivel internacional que tengan que ver con ese campo de conocimiento que está relacionado con el problema, ¿no?
empezar a bajar algunos artículos. Recuerden que los artículos deben tener máximo 7 años, mínimo 1 año aproximadamente, para que de verdad tengan un peso. Los artículos que están muy, muy recientes, 2 o 3 meses, son medio peligrosos algunas veces. Oye, meterlos dentro del trabajo, porque pueden causar allí muchísima ambigüedad y pueden empezar a aparecer términos que a lo mejor no da tiempo incluirlos en el trabajo. Hay que tener cuidado. Se recomienda que los artículos sean mínimo de 1 año y máximo de unos 6 años de vigencia. Ok, entonces empezar ustedes a revisar un poco ese tipo de trabajo de investigación. Como les dije, comuníquense con los facilitadores dependiendo de las áreas de conocimiento, que ellos los pongan ustedes un poco, les recomienden algunos artículos, recomienden algunos títulos, algunas temáticas, planteenle también estas ideas, le dicen que ustedes están en el taller seminario y que necesitan alguna cierta guía, porque para eso son los diplomados precisamente. Y no solamente para aprender conocimiento en ese campo, sino también para llevar a cabo el proyecto de investigación, el trabajo de grado. Entonces, esa es la fuente primaria más inmediata. La otra fuente, que sería secundaria, en este caso sería requerírmelos directamente a mí y yo dentro de la gran base de datos que tengo poder mandarles a sus correos particulares algunos artículos de investigación. También lo pueden hacer. ¿Ok? Así como Albert me lo pidió. Ok, bien, perfecto. Entonces, revise esa primera fuente primaria y si no se te satisface completamente, pues recurres a la segunda, que sería, en este caso, a mí. ¿Ok? De acuerdo, profesor. Perfecto, excelente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tirso, Sergio, le escucho. ¿Quién me habla? Cristian, ¿Aló? dígame. Aló, le estoy ¿Aló? escuchando. Le estoy escuchando perfectamente. Bien, Morelvi, José Leonardo, Glenis, Albert, Yo tengo Tirso. una pregunta. Dígame, le escucho. ¿Sería posible que usted se suba a la plataforma los archivos PowerPoint que se utilizan en las sesiones? Bueno, lo que pasa es que la nueva conformación de la plataforma no permite ese tipo de documentos. Normalmente lo que se hace fundamentalmente con estos archivos es que ellos quedan directamente grabados en formato de video y usted los puede tener acceso en formato de video. Ahora, si amerita de algún material en especial, yo se lo envío directamente al correo, ¿ok? Porque la plataforma tiene unos materiales que tienen que ver con la tecnología